Muy bienvenidos desde cualquier parte del territorio de la División Interamericana donde se encuentren. Hoy es un día especial que resume muchas ideas, creatividad, meses de trabajo, planificación y esfuerzos colaborativos entre la División Interamericana, su casa publicadora IADPA, autores, editores, entre muchos otros, todo con el objetivo de crecer juntos como familia adventista. Sí, para crecer juntos en la fe. Y para eso están con nosotros dos líderes de la Iglesia en Interamérica. Me refiero al pastor Saúl Ortiz, presidente de IADPA, la casa publicadora de la División Interamericana. Bienvenido, pastor Ortiz. Hola, Abel. Un gusto estar participando de este evento. Y también está con nosotros el pastor Melchor Ferreira, director de Ministerios Personales en la División Interamericana. Bienvenido, pastor Ferreira. Gracias, Abel. Realmente es un privilegio estar aquí. Saludos a todos los miembros y líderes de la Iglesia en Interamérica. Pastores Ortiz y Ferreira, hemos mencionado ya algo de tiempo, esfuerzos, recursos que implicaron el editar y poner a disposición de la Iglesia esta nueva herramienta que lleva el nombre Crecer en la Fe. Para tener una idea general del proyecto, cuéntenos un poco de qué se trata. Bueno, estamos hablando de una colección de varios libros donde van a participar muchos autores y que surgió como un esfuerzo de colaboración entre el Departamento de Ministerio Personal de la División Interamericana y de la Casa Publicadora, IADPA. El pastor Ferreira estará de acuerdo en que ambos compartimos un objetivo, que es el de dotar a la Iglesia con las mejores herramientas. Efectivamente, pastor Ortiz, en la tarea de formar a los discípulos estamos seguros que este nuevo recurso será una bendición en el esfuerzo de responder al llamado de Dios con la determinación yo iré. Pastor Ortiz, ¿y por qué el título para la colección Crecer en la Fe? Dice la Biblia que de la misma forma en que una semilla está hecha para crecer y dar fruto, nosotros somos llamados a ser árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Con eso en mente, en la casa publicadora reunimos a diferentes escritores, teólogos y académicos que pudiesen ayudarnos a preparar esta obra única que sume a la experiencia de resplandecer como Jesús, que es el plan del Señor para cada persona. Ahora voy con usted, pastor Ferreira. Imagino que desde el punto de vista del ministerio personal ya hay planes para que los miembros, laicos, líderes puedan aprovechar esta herramienta. Efectivamente, Abel. El Departamento de Ministerios Personales promoverá la lectura de estos libros de una forma individual, pero también por medio de reuniones de grupos pequeños, seminarios, hogares de esperanza, eventos especiales y, por supuesto, por medio de las plataformas digitales. Para conocer un poco más de este proyecto, ¿qué les parece si hacemos un viaje en línea y platicamos con los mismos autores del proyecto? En primer lugar, vamos a platicar con el pastor Víctor Armenteros. Pastor, saludos hasta Valencia, España. Hola, me alegra saludaros desde mi casa en Valencia, en España. Pastor Armenteros, voy a comenzar preguntándole por la descripción del libro que usted ha escrito. Tal como aparece en la portada, además del título, sugiere ser un diccionario. Pero, ¿un diccionario de solo 7 palabras, pastor? Bueno, cuando comencé a escribir este libro, pensé en la sociedad en la que vivimos, en la que no hay tiempo, cómo podemos escribir algo mínimo. Entonces pensé, ¿cuál sería el mínimo de un diccionario cristiano? Pues el mínimo, a mi manera de entender, serían 7 palabras. 6 que forman una séptima palabra, y esa séptima palabra es Cristo. Por eso es un diccionario mínimo, con 7 palabras, pero las esenciales.
Generalmente consultamos un diccionario para conocer definiciones, términos, significados, incluso para revisar la ortografía, pero este diccionario mínimo de la Celestial Academia de la Lengua tiene además experiencias, vivencias, toda una innovación en libros de consulta, pastor. Sí, desde luego, este libro habla mucho más que de conceptos, que de doctrinas. Este libro habla de relaciones y por eso hay en él pues referencias a experiencias, a diferentes tipos de relaciones, porque yo creo que la religión es mucho más que un concepto teórico. La religión es vida, la religión es relación, y vais a encontrar, pues eso, historias vinculadas con la relación que desean generar en vosotros también relaciones más intensas con Jesús y con Dios. Qué fantástico, pastor Armenteros. Una última pregunta. ¿Qué aportan todos esos conceptos a un contexto como en el que estamos viviendo? Estos son momentos complicados, son momentos en los que nos cuestionamos muchas cosas y son momentos en que tenemos que tener claras aquellas cosas que son realmente importantes, las esenciales, las cuestiones troncales en nuestra vida espiritual. Y yo creo que en este libro vamos a encontrar alguna de esas cuestiones, de esas cosas que nos hacen pues dejar un poco a un lado lo secundario, lo matizable, lo en ocasiones superficial de la religión e ir directamente al grano, ¿no? Ajustar a lo que es realmente importante de nuestra relación con Dios. Gracias, pastor Armenteros. Ahora vamos a viajar hasta París, Francia, para saludar al pastor Pedro Torres. Un saludo, querido Abel. Un verdadero placer estar de nuevo con un amigo, contigo y, por supuesto, con todos nuestros hermanos de Interamérica. Pedro, en tu libro hablas de mandamientos. ¿Qué tienen que ver los 10 mandamientos en el proceso de crecer en la fe? Muchísimo, porque según uno entienda un pasaje clave que es básico para cualquier cristiano como es Éxodo 20, puede suponer o un lastre en el crecimiento de la fe, es decir, que te frena, o un acelerador, algo que motiva y potencia todavía aún más el crecimiento de la fe. Y ese ha sido mi caso. Durante muchísimos años yo tenía problemas en conciliar el Dios prohibitivo, coercitivo, de los no harás, no, con ese Dios de amor, de restauración, de perdón que encontramos tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento en muchos lugares. Yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa ahí? Y eso me ha llevado a muchísimos cuestionamientos personales durante muchísimos años, incluso ya siendo pastor. Entonces, yo he redescubierto personalmente un nuevo Dios. No uno nuevo, sino he profundizado todavía más en ese amor tan profundo del que nos habla, por ejemplo, en 1 de Juan 4:8, donde se nos dice que Dios es amor. Y luego dice más adelante que sus mandamientos no son gravosos, no son una carga, no son pesados. Yo no podía conciliar esos dos textos. Después de un estudio profundo de ese texto de Éxodo 20, con todas las herramientas que tenía en mi mano, es cuando he redescubierto por qué el apóstol era capaz de decir eso. Porque hay que ponerse en la mentalidad de un semita, en la mentalidad de un israelita, para poder entender, como ellos entienden en su propia lengua, en su propio idioma, qué es lo que quiere decir. Los tiempos verbales juegan muchísimo en esta nueva relectura, que no hay nada nuevo, simplemente se está redescubriendo la verdadera raíz, lo que estaba al origen, lo que Dios quiso siempre decir desde un principio, una forma de enamorarnos. Así que sí, juegan un papel tremendamente importante, tan importante que no hay término medio. O frena nuestro crecimiento porque vemos un Dios del no, o acelera aún más todavía nuestro crecimiento en la fe porque redescubrimos un nuevo Dios que se compromete literalmente 10 veces, con 10 promesas, con cada uno de nosotros individualmente. Pastor, al leer de tu experiencia, cuando eras muy joven,
como pasa a muchos adolescentes, tuviste una crisis de identidad y hasta dices haberte refugiado en la rebeldía. ¿Fueron las promesas de Dios ese sol, esa lluvia que te alimentaron para crecer en la fe? ¿Fue ese el impulso que te llevó a escribir el libro? Evidentemente la rebeldía que todo adolescente vive de una manera o de otra, en un grado mayor o en un grado inferior, no es que sea un refugio, sino que es una reacción ante las incongruencias que un adolescente vive en la familia, en la sociedad, incluso en la iglesia. Contradicciones. No entendemos, los adolescentes no entienden, y los adultos tampoco, pero hemos aprendido a disimular, por cierto, cómo es posible que un Dios diga ser amor y querer lo mejor para sus hijos y por el otro lado esté prohibiendo, obligando, dando órdenes que son coercitivas. Y en esa rebelión que yo veía a veces, ese discurso aparentemente contradictorio que se escucha a veces desde incluso los púlpitos, a mí me llevó a cuestionarme realmente si realmente Dios existía o no. Y es un percurso, un camino muy largo que me ha llevado y que me sigue llevando hoy en día todavía por delante, ¿no? Mi crecimiento espiritual. Pero como adolescente, pues por supuestísimo. Yo en ese momento no tenía ni idea de lo que ahora sé de Dios. Pero sí que es cierto que yo me hacía mis propios cuestionamientos. Si Dios dice aquí esto, no puede ser que aquí diga lo contrario. Algo tiene que fallar. Hay algo que no hemos entendido o que no hemos leído correctamente. Y fue lo que más adelante me llevó a desear estudiar teología, para poder adquirir esas herramientas necesarias para poder leer la Biblia y estudiarla en profundidad. Y gracias a los profesores de la Facultad Adventista de Sagunto de Teología, que me dieron esas herramientas para poder avanzar y profundizar aún más todavía. Así que, bueno, yo no voy a decir que estas 10 promesas que ahora tenemos a nuestra disposición me ayudaran en mi adolescencia, pero el principio de cuestionar todo y hasta no encontrar una respuesta satisfactoria, sí, eso por supuestísimo me marcó y me sigue marcando hoy en día todavía. No me gusta ser un conformista. Si hay algo que no entiendo, necesito comprenderlo. Y eso lleva a cavar profundo en la Biblia y a descubrir tesoros que siempre han estado ahí, pero que a veces con el paso de los siglos se han empolvado y se han escondido. A ver, ahora dinos con tus propias palabras, ¿cuál es la novedad de este libro, Pastor Torres? Yo creo que la novedad está precisamente en responder, en dar respuestas a preguntas que poca gente se determina a formular, pero que los adolescentes sí se cuestionan, sí hacen, sí formulan, sí proponen, pero los adultos no nos encontramos o capacitados o simplemente no tenemos la respuesta y nos cuesta, como se suele decir, remangarnos para ponernos a trabajar y encontrar una respuesta a esas preguntas. Esa es la novedad. La novedad es esa relectura que nos brinda el entender un texto contextuándolo con la lingüística original. Estamos hablando de Éxodo 20, que fue escrito, en el libro lo pone muy clarito y lo explico bastante bien, con imperativo de futuro, que tiene 3 diferentes formas de entenderse y que da lugar a distintas interpretaciones. Cuando digo interpretaciones no es según me conviene, sino que una persona que vivió en aquella época, hablando aquel idioma, en aquella cultura y en ese momento histórico, dependiendo de cómo se formulaba una frase, era perfectamente capaz de diferenciar si le estaban dando una orden, si le estaban autorizando o dando permiso para hacer algo, o si alguien le estaba haciendo una promesa. Igual que hoy en día nosotros a veces, dependiendo del tono de voz y cómo modulamos, podemos con una misma frase querer decir diferentes cosas. El interlocutor lo entiende a la primera, pero una persona que simplemente transcrito lo que estamos diciendo hoy dentro de 3.500 años en un idioma que no tiene nada que ver con el español, difícilmente captará todos esos matices. Y eso es lo que aportamos, lo que se aporta en esta obra, en este libro. Una relectura que no solamente recoge la esencia tradicional de siempre de Éxodo 20, sino que la lleva más allá todavía. La lleva a un nuevo nivel de comprensión del texto en el que redescubrimos de nuevo un Dios
que ahora sí, ya no padece, entre comillas digo, una esquizofrenia aparente, porque a veces parece enfadado, a veces parece muy prohibitivo y otras veces simplemente está tan locamente enamorado de la humanidad que hace lo que sea necesario para ayudarnos y salvarnos. Esa aparente contradicción desaparece con esta relectura. Y eso es lo que a mí más me ha ayudado. Esa es la grandísima novedad, el poder responder antiguas preguntas mías de cuando era adolescente y poder ofrecérselo a todos los demás. Me encanta eso porque si a mí me ayuda, a los demás también. Pastor Torres, muchísimas gracias por el tiempo, por las ideas, pero sobre todo por compartir con Interamérica un paradigma tan innovador, tan fresco, que refleja muy bien tu visión como pastor y comunicador. Es un verdadero placer poder estar con ustedes. Nos vemos bien pronto. Y amigas, amigos, al haber escuchado de viva voz a los autores, estoy seguro que ustedes ya se están preguntando cuándo estarán disponibles estos libros. ¿Estarán disponibles en las librerías locales de Yadpa? Vamos a preguntar a los editores qué les parece. Vamos a darles la bienvenida una vez más a los pastores Ortiz y Ferreira. Gracias, pastores, por compartir con la Iglesia en Interamérica este repertorio de reflexiones, de planteamientos para crecer juntos en la fe. Además de todo lo dicho, crecer en la fe es una herramienta, un recurso de capacitación para los miembros de la Iglesia. Este recurso estará al alcance de todos los laicos en Interamérica para que puedan ser usado en todos los aspectos, individualmente, grupalmente. Seguro que ya el público anhela hojear y leer, estudiar estos libros. Así que, Pastor Ortiz, ¿cuándo estarán disponibles? Pues les comparto la gran noticia, que no hay necesidad de esperar. Esta colección ya está disponible en todas las librerías Yadpa en el territorio de Interamérica. Esa es una excelente noticia, Pastor. Entonces, ¿qué les parece si invitamos a la audiencia a visitar lo antes posible una librería Yadpa en su localidad? También visitar la página web yadpa.org y, por supuesto, compartir esta colección con las iglesias, con los hermanos, con amigos. Y ahora, para terminar este programa especial, pidamos la dirección de Dios. Está con nosotros el pastor Eli Henry, presidente de la División Interamericana, quien tendrá una palabra final y entonces una oración final. Pastor Henry, bienvenido. Gracias, Abel, y gracias, amigos, por sintonizar este evento especial. Y muchas gracias a Yadpa y al Departamento de Ministerio Personal por unir fuerzas y trabajar en colaboración para poner a nuestra disposición este material. Estoy convencido de que su contenido va a ser una gran bendición, tanto para quienes la usan de forma personal, como para quienes la comparten en su labor de discipulado. Desde la División Interamericana, deseamos que crecer en la fe alcance la mayor difusión y animamos a cada miembro y amigo de nuestra iglesia a usarla como una excelente herramienta para el crecimiento espiritual personal y para esparcir el Evangelio en nuestro territorio. Les animo a estar atentos a las diferentes novedades que van a ir publicándose como parte de esa excelente colección. ¿Qué tal si oramos en ese momento? Padre Celestial, qué lindo saber que tú estás con nosotros y cuidas de nosotros. No solamente pusiste ese granito de fe en nosotros al descubrir tu amor, pero nos estás ayudando, proveyendo medios materiales para crecer en la fe.
Y ese es el propósito de esta colección. Te pido, oh Padre, que puedas bendecir ese proyecto, bendecir cada libro que van a salir de esa colección y que de una manera especial estés con cada lector atento y que te puedan descubrir el amor de Cristo y vivirlo por la fe hasta ese gran día cuando nos encontraremos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria para siempre. Amén.